Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los funcionarios de la administración. Y debo empezar por decir, señor presidente, en nombre de la bancada del partido político Mira, que desde el mismo momento en que nos dimos a la tarea de revisar este proyecto, una vez hecha la presentación del proyecto por parte de la administración, tratamos de encontrar argumentos que cambiaran nuestra decisión de no apoyar esta iniciativa. Y la verdad, no los hemos encontrado. Y por el contrario, lo que hemos advertido es que nacen nuevos hechos que ratifican nuestra posición. Y quiero empezar por advertir uno que resulta fundamental y que casi que se convierte en un impedimento, no que se convierte, es un impedimento muy grande para que este proyecto siga su trámite. Me estoy refiriendo, señor presidente, a un vicio de trámite que trae esta iniciativa de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 del reglamento interno del Consejo, que a la letra dice: artículo 71, acumulación de proyectos. Cuando se presenten proyectos de acuerdo que en su contenido haya unidad de materia, el presidente procederá a su acumulación. Si se presenta un proyecto de acuerdo y sobre el mismo tema hay uno en trámite, el presidente lo enviará al coordinador de ponentes del primer proyecto en estudio para su acumulación. En caso de haberse radicado ponencia para primer debate, será improcedente la acumulación. El coordinador deberá informar sobre la totalidad de propuestas que le han sido entregadas, argumentando además las razones para acumularlas o para proponer el rechazo de algunas de ellas. Cierro comillas. Señor presidente y honorables concejales, la bancada del partido político Mira en el Consejo de Bogotá, el 15 de marzo de 2017, radicó en la Secretaría General del Consejo el proyecto de acuerdo por el cual se establece el cobro de la contribución de valorización en el Distrito Capital después de ejecutadas las obras y se dictan otras disposiciones. Iniciativa a la que se le asignó el radicado número 225 de 2017. El sorteo del mencionado proyecto se realizó el 3 de mayo del 2017, diligencia en la que fueron designados como ponentes los honorables concejales Roberto Inestrosa y Josman Martínez Moreno, quien fue nombrado como coordinador. La notificación de dicha designación se efectuó el 8 de mayo de 2017 y la ponencia del primero de los citados, es decir, del doctor Roberto Inestrosa, se radicó el 18 de mayo de 2017 y del segundo, el doctor Josman Martínez como coordinador el 19 de mayo del mismo mes. A su vez, la administración distrital, el 12 de mayo del 2017, radicó el proyecto de acuerdo por el cual se autoriza el cobro de una contribución por valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras, iniciativa que fue radicada con el número 335 de 2017. El sorteo del mencionado proyecto se realizó el mismo día de la radicación, esto es el 12 de mayo del 2017, diligencia en la que fueron designados como ponentes los honorables concejales Nelson Castro, Roger Carrillo y Jorge Eduardo Torres, quien fue designado como coordinador. La designación igualmente fue notificada el 12 de mayo del 2017. Señor presidente y honorables concejales, teniendo en cuenta que los dos proyectos mencionados anteriormente, esto es, el proyecto de acuerdo 225 de 2017 de autoría del partido Mira y el 335 de 2017 de autoría de la administración distrital, guardan unidad de materia por referirse ambos al cobro de la contribución de valorización, estos debieron acumularse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del acuerdo 348 de 2008. Por esta razón, señor presidente, y en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en concordancia con lo previsto en el artículo 3 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, respetuosamente le estamos solicitando a la mesa directiva de la Comisión de Hacienda retrotraer toda la actuación
para que se dé cumplimiento al artículo 71 del Acuerdo 348, procediendo a la acumulación de los proyectos de acuerdo 225 y 335 de 2017 para continuar su trámite una vez sea subsanado el vicio de procedimiento derivado de la inobservancia de la norma citada. Dicho esto, señor presidente, y evidenciado que este proyecto se debe retrotraer y solamente en gracia de discusión, haciendo la advertencia que hay una evidente y un claro vicio de procedimiento y vicio de trámite, como quiera que no hubo acumulación de proyectos, me permito exponer algunos otros puntos de factores de inconveniencia e inoportunidad de este proyecto de acuerdo, y al final de mi intervención radicaremos a usted, señor presidente, la comunicación en la cual estamos pidiendo que se haga lo propio para la acumulación de estas dos iniciativas. Y quiero, señor presidente, además de este aspecto que es fundamental, llamar la atención sobre la opinión de la comunidad de las zonas de influencia sobre este proyecto de acuerdo. Teniendo en cuenta que la única participación ciudadana que sustenta el proyecto, según la administración y la ponencia positiva rendida por el concejal Jorge Torres, que es la relacionada con la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la cual no tiene relación directa con el proyecto de valorización y las obras propuestas, nos dimos a la tarea, señor presidente y honorables concejales, de salir a la calle y de realizar una encuesta en medio de los propietarios de los predios ubicados en las 4 zonas de influencia. Tenemos aquí, señor presidente, 1.031 encuestas realizadas a propietarios de predios residenciales, estratos 4, 5 y 6, y de inmuebles comerciales e industriales de las 6 localidades incluidas en las 4 zonas de influencia, es decir, Suba, Usaquén, Chapinero, Engativá, Fontibón y Puente Aranda. Y rápidamente, señor presidente, permítame mostrar algunos resultados de esta encuesta que hicimos con los ciudadanos. A la pregunta, ¿le han informado sobre el nuevo cobro de valorización que se pretende realizar en su sector? Respondieron sí el 9%, no el 91%, no sabe, no responde el 0%. Es decir, que solo el 9% de la población ha sido informada. Al 91% de los encuestados no se le ha suministrado información sobre el proyecto. A la pregunta, ¿conoce qué obra se pretende cobrar y realizar en la nueva valorización del año 2017? Sí, 11%, no 89%. Conclusión, el 89% de los encuestados no sabe qué obras se van a cobrar. Otra pregunta, ¿le han cobrado valorización en los últimos años en este mismo sector? Respondieron sí, el 69.6%, no el 30.3%, no sabe, no responde el 0.1%. En conclusión, al 70% de la población se le ha cobrado valorización para el mismo sector en los últimos años. Y la pregunta más decisiva, ¿está de acuerdo con que le cobren la valorización por estas obras? Respondieron sí, tan solo el 3%, no el 97%, no sabe, no responde el 0%. Es decir, doctor Vega, el 97% de los encuestados no está de acuerdo con este cobro de valorización. Asimismo, y teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con un estudio directamente relacionado con la capacidad de los contribuyentes para pagar una nueva valorización, preguntamos, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar de valorización por las obras mencionadas si le dan un plazo de 5 años de intereses? Menos de 500,000 pesos, 92.4%. Entre 500,000 a 1.000.000 de pesos, 3.9%. Entre 1.500.000 y 5 millones de pesos, 1.4%. En conclusión, el 92% de la comunidad encuestada estaría dispuesta a pagar valorización siempre y cuando sea por menos de 500,000 pesos. Asimismo, teniendo en cuenta que la administración permitirá pagar por cuotas, preguntamos, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por cada 2 meses como cuota de valorización por las obras mencionadas en un plazo de 5 años sin intereses? Menos de 100,000 pesos, respondió el 93.8%.
Es decir, y esta es la actual realidad de la capacidad de pago de los bogotanos. El 94% de la comunidad encuestada pagaría como cuota de valorización menos de 100.000 pesos. Y aquí, señor presidente, también quiero llamar la atención sobre un punto de la inconveniencia de lo que significa hacer este cobro de contribución por valorización. Y quiero aquí llamar la atención sobre aspectos que dijimos en la presentación del proyecto, que tienen que ver nada más ni nada menos con el impacto que va a tener en sus bolsillos el tema de cobrar una contribución por valorización luego de haber hecho una reforma al estatuto tributario. Y sumado a eso, los incrementos que en este año y el año pasado hizo la administración distrital de las tarifas de transporte para el Transmilenio, la reducción de los subsidios de transporte y alimentación para adultos mayores y población con discapacidad, y completando lo que hizo con el incremento de las tarifas de los parqueaderos. Claro, lo anterior sin contar con las otras medidas gravosas que muy seguramente vendrán muy pronto y que fueron aprobadas en el plan de desarrollo. No podemos olvidar los peajes urbanos, el cobro de alumbrado público, los cobros por congestión y la contribución a los parqueaderos. Y señor presidente, también inconveniencia del proyecto, que es, antes de pensar en hacer nuevos cobros, ¿por qué no pensamos primero que se acaben las obras pagadas por los bogotanos? Nuestro lema es no abrir más huecos. Verdaderamente, doctor Martínez, es inconveniente y además injusto e irrespetuoso con el contribuyente volver a cobrarle una contribución por valorización cuando las administraciones distritales no han cumplido con la ejecución de las obras por las que se cobró la mencionada contribución desde hace 22 años, como es el caso del Acuerdo 25 de 1995 o hace 12 años con el Acuerdo 180 de 2005. Partiendo de la misma información presentada por la directora del IDU en días pasados con la presentación del proyecto, nos damos cuenta, se le prometieron 140 obras a los bogotanos y solo 40 de ellas se han ejecutado. Es decir, solamente se ha cumplido con el 29% de las expectativas creadas en medio de la comunidad. Del Acuerdo 180 de 2005 se prometieron en su momento realizar 137 obras, de las cuales solo se ejecutó el 22%, es decir, 31 obras. Del Acuerdo 398 de 2009 se prometieron ejecutar 9 obras y tan solo se ejecutaron 7. Y del Acuerdo 523 de 2013 se prometieron ejecutar 11 y tan solo se han ejecutado 2. Esto sin contar con obras anteriores del Acuerdo 180 de 2005, como son las establecidas en el Acuerdo 25 de 1995, de las que faltan 2 vías por ejecutar. Y para cerrar este punto, y tal y como lo presentó la directora del IDU, aún están pendientes de ejecutar 34 obras, 14 de valorización y 20 de cupo de endeudamiento. Esto sin contar con las obras que quedaron en el plan de desarrollo, como proyectos de infraestructura vial de corto y mediano plazo, ordenados por el POD, artículo 70 del decreto 190 de 2004. Y luego, entonces, aquí tenemos que hacer la siguiente reflexión. ¿Por qué no vamos mejor tapando los huecos en vez de ir abriendo más y haciendo brechas tan grandes como las que estamos haciendo? Bajo el anterior panorama, señor presidente y honorables concejales, desde el partido político Mira consideramos que primero se deberían construir y entregar las 34 obras de valorización anteriores, incluidas en el plan de desarrollo actual. Y esto sin contar, repito, las del artículo 70 del decreto 190 y las que están en proceso de aprobación por APP antes de pensar en las 41 obras nuevas por valorización que hoy nos están proponiendo. Y a propósito de lo anterior, no podemos dejar de llamar la atención sobre lo que en su momento, específicamente el 11 de mayo de este año, la Contraloría de Bogotá, en documento radicado a la Alcaldía Mayor, dijo, y con motivo de los conocidos inconvenientes en las obras de valorización. ¿Qué dijo la Contraloría? Calificó la situación como en extremo grave, al verificar que la administración distrital
a la fecha no ha realizado las obras que dieron origen a esta contribución y los trabajos inconclusos no solo afectan a los ciudadanos contribuyentes, sino que pone en riesgo fiscal a la ciudad ante un eventual nuevo incumplimiento. Igualmente, en el mismo documento la Contraloría señaló que uno de los errores del IDU es la falta de planeación, ya que no se parte de estudios y diseños que permitan saber el valor de las obras. Bajo ese entendido, según el organismo de control, es mejor contar con los estudios y diseños antes de presentar el proyecto del cobro de valorización para que el proyecto sea desarrollado en las condiciones y plazo establecido. Además de lo anterior, quiero llamar la atención sobre un comunicado de prensa del 17 de mayo del presente año en el cual la Contraloría Distrital también aseguró, abro comillas, la ejecución de los recursos relacionados con la contribución por valorización, toda vez que la misma ha sido inoportuna, ineficiente, ineficaz y antieconómica, generando atrasos e impactos negativos en el patrimonio público distrital, no es conveniente. Honorables concejales, si nosotros aprobamos este cobro de valorización en el actual contexto, nos va a pasar que no estamos terminando de salir de un hueco y ya nos estamos metiendo en el otro. Y aquí también, sobre el tema de inconveniencia, quiero llamar la atención, a pesar de que algunos de los ponentes y la misma administración minimizan el tema. Lo advertimos en la presentación del proyecto. Se está aumentando el plazo para iniciar las obras a 3 años, contraviniendo lo que estaba establecido en el artículo 89 del Estatuto de Valorización, que señalaba que si la contribución se impone antes de iniciar una obra, el instituto tendrá un plazo máximo de 2 años para iniciar la construcción de la obra, transcurridos los cuales, si no se iniciare, se procederá a devolverla incrementada con la misma tasa de interés de la financiación con que se haya recaudado. Si bien, y debo reconocerlo, en la ponencia positiva hubo una modificación aclarando que el plazo máximo de 3 años para iniciar las obras no será contado como lo propuso la administración a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de la contribución de valorización, sino que serán los mismos 3 años contados a partir. Estaba diciendo, señor presidente, que si bien en la ponencia se amplió el plazo, se amplía de 2 a 3 años y que cambia el momento a partir del cual los 3 años se empiezan a contar, para nosotros es inconveniente haber ampliado este plazo, porque resulta ser que aumentando el plazo, señor presidente, aquí lo que estamos tratando de hacer con el Estatuto de Valorización es una colcha de retazos. Y nosotros lo que queremos llamar la atención es que el Estatuto de Valorización ha sido una petición constante, no solamente del partido político Mira, sino de muchas bancadas acá, que se haga una modificación integral y no a pedazos. Pero además de eso, la modificación al Estatuto de Valorización debe estar debidamente sustentada en estudios técnicos que soporten las propuestas y calculen los impactos sociales, económicos y fiscales, los cuales no existen. Y ampliar el plazo, señor presidente, significa también que se incrementarán los costos de la obra. Y doctora Janet, yo esta mañana tuve la oportunidad de escucharla a usted en una entrevista en Caracol Radio y tomo sus palabras literalmente. Usted decía esta mañana, abro comillas, todo lo que no se haga hoy, mañana va a costar el doble. Estamos absolutamente de acuerdo. En la medida en que se amplíe el plazo de la construcción de las obras de 2 a 3 años, pues por supuesto que va a haber un incremento en el costo de las obras. Además de lo contraproducente, ¿cuál ha sido el reclamo sentido de los ciudadanos? Que la gente paga la valorización y no ve las obras, que las obras se demoran y que los recursos se desaparecen. Entonces es como paradójico y contradictorio que ahora estemos ampliando el plazo. Y además, aumentar el plazo, lo único que estaría haciendo sería premiando la ineficiencia del distrito. Y señor presidente, me quiero referir a unos aspectos que son supremamente importantes para nosotros y sobre los cuales no podemos dejar pasar esta advertencia. Inequidades de las zonas de influencia y lo que se ha dicho y no quedó escrito en el proyecto.
Queremos hacer mención a lo que la administración distrital le ha comunicado a la opinión pública, pero que no vemos esté plasmado en el proyecto de acuerdo. Llamo la atención que las comunicaciones dirigidas a la ciudadanía no solamente son un indicador de transparencia del proceso, sino que también muestran qué tan elaborado y planificado se encuentra el proyecto de acuerdo. Por ejemplo, nos dijeron, cuando se presentó este proyecto, que iban a presentarse la contribución por valorización, incluyendo las obras de Transmilenio por la carrera séptima, y después, como no encontraron el ambiente, la sacaron. Y hablando de administración, de improvisación, cabe mencionar lo que pasó en la ponencia positiva. No sabemos si fue con anuencia de la administración que se retiró uno de los ejes contemplados en el proyecto original. Esto es el eje de San Francisco. Entonces lo que vemos son dos cosas. O los proyectos no son tan primordiales como nos quiso hacer ver la administración, o hay una falta de planeación en la formulación de los proyectos antes de traer las iniciativas. O peor aún, si fue el ponente, al igual que nosotros, que se dio cuenta que el Parque Zonal Canal Boyacá, cuya construcción se pretendía realizar en el presente proyecto, ya se había construido recientemente. Y asimismo, a la Secretaria de Cultura yo quiero llamarle la atención sobre algo. Hace 2 días, cuando estábamos discutiendo el tema de la adición presupuestal, nosotros como partido político Mira advertimos que se estaba haciendo una doble destinación de recursos para el Centro Cultural Deportivo que se pretende hacer en la calle 82 con 11. Y fue esto materia de amplia discusión. Y resulta que lo aprobaron, dijimos. Le están dando destinación por adición presupuestal y además de eso en la contribución por valorización lo está contemplando. Hoy, escuchando a la Secretaría de Cultura, nos dice que lo que se va a asumir por valorización es la compra de predios y la construcción del plan de obras. Pues debo decir que lo que la Secretaría de Cultura nos está diciendo hoy acá no es cierto. Y no es cierto porque el articulado de la ponencia, que es lo que vale y es lo que este Consejo va a votar, claramente en su artículo primero dice: objeto y determinación de la contribución, autorizar el cobro de una contribución de valorización por el beneficio local para la elaboración de los estudios y diseños de ingeniería, la adquisición predial y la construcción del plan de obras que se encuentra detallado en el anexo número 1 del presente acuerdo. Y en el anexo número 1 del presente acuerdo aparece el Centro Cultural con una asignación de 80.000 millones de pesos. Pero también el parágrafo segundo de este mismo artículo de la ponencia dice: las obras descritas en las 3 ejes serán financiadas integralmente con el presente cobro de valorización. Y como si esto no fuera poco, doctor Castro, en el artículo 3 del capítulo 2 dice: obras a ejecutar. Las obras a ejecutar con cargo a la contribución de valorización por beneficio local que aquí se autorizan son las contenidas en el anexo 1 de este acuerdo. Y repito, el anexo 1 contempla los estudios y los diseños del Centro Cultural de la calle 82. Y además, dice aquí claramente en el parágrafo primero del artículo 4, el Instituto de Desarrollo Urbano estará a cargo de la asignación, cobro y recaudo de la contribución de valorización a fin de que los recursos recaudados por este concepto estén disponibles para la ejecución de los procesos de elaboración de estudios, que era la adición presupuestal. Claramente en el considerando quedó que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte requiere recursos con fuente ordinaria por valor de 6.500 millones de pesos, de los cuales 3.500 millones de pesos van a ser para estudios y diseños de 2 centros culturales y deportivos, uno ubicado en la colina de Suba y otro en la carrera 11 con calle 82, y así quedó aprobado. De esta manera, señor presidente, lo que nosotros aquí estamos viendo es que están metiendo destinación de recursos por punto y punta, y que no nos digan que nosotros no estamos hablando con claridad y que no estamos leyendo bien las cosas. Termino con esto, señor presidente. Inequidades de las zonas de influencia. Hay algo que nos preocupa y tiene que ver con
las incoherencias en la fórmula de liquidación de la valorización. Doctora Janet. Observando las contribuciones estimadas en la ponencia positiva presentada por el concejal Torres, nos inquieta que en las mismas no guardan completamente los postulados enunciados por la administración. Dice la administración que la contribución sería menor en la medida en que se alejen los predios de las obras. ¿Qué encontramos, honorables concejales? Todo lo contrario. A medida que los predios se alejan de las obras, es decir, a medida que menos se benefician, les cobran más. Y prueba de ello, y está contemplado así en la ponencia, en el eje oriental el Cedro, a mayor distancia se observan mayores contribuciones, lo cual es incoherente con lo que nos han dicho. Miren lo que pasa, honorables concejales. Para el estrato 6, se observa que a los predios ubicados a un rango de distancia entre 0 y 500 metros de las obras, se les liquida una contribución promedio de 3.4 millones de pesos. Pero a predios que están ubicados en el rango de más de 1000 metros y hasta 1500 metros de distancia, les van a cobrar 5.5 millones de pesos. Es decir, entre menos reciban beneficios por estar más lejos de las obras, los predios van a pagar más. Otro caso que no guarda la equidad se encuentra en el mismo eje para la categoría otros tipos de predios. Y aquí es alarmante lo que encontramos. Se observa que los predios ubicados a un rango de distancia entre 0 y 500 metros de las obras, se les liquida una contribución promedio de 4.2 millones de pesos. Y contrariamente a lo que decía la administración, a predios ubicados más lejos, incluso hasta 1000 metros de distancia a las obras, se les liquida una contribución promedio de 56.8 millones de pesos. Es decir, en vez de bajar el monto, la contribución aumenta en 1.252%. Otro caso peor y que sustenta nuestras preocupaciones se encuentra en el eje Córdoba, cuando para predios comerciales, contrariamente a los postulados de la administración, los que menos se benefician y valorizan por estar más lejos de las obras pagarán más contribución. Veamos, por ejemplo, predios ubicados a un rango de distancia entre 0 y 500 metros de las obras, se les liquida una contribución promedio de 6.6 millones de pesos. Y los que están ubicados en el rango de más de 500 metros y hasta 1000 metros, se les está liquidando o tendrán que pagar en promedio 14 millones, es decir, el 32%. Y los de 500 a 1000 metros pagarán un 61% más, estando más lejos de las obras. Y los predios ubicados a más de 1500 metros y hasta 2 kilómetros de distancia a las obras, pagarán en promedio 180 millones de pesos, es decir, el 1190% más, lo cual es totalmente ilógico e injusto con los contribuyentes. Señor presidente, también evidenciamos en la zona de influencia industrial que se encuentra que predios comerciales ubicados entre 1000 y 1500 metros de distancia a las obras se aumentarán en un 337%, pasando de pagar 18.9 millones de pesos a 82.5 millones de pesos. Y predios dotacionales ubicados entre 500 y 1000 metros de distancia a las obras se aumentan en un 74%, pasando de 181.9 millones a 316 millones de pesos. En conclusión, ¿qué es lo que nosotros observamos? Con todos los casos que hemos analizado, y simplemente dimos unos ejemplos porque son muchos más casos, señor presidente, y no los podemos exponer todos para ser respetuosos del tiempo, podemos concluir que el modelo adoptado para la liquidación de la contribución presenta graves errores, inconsistencias e inequidades, y además de esto, contradice los postulados sobre los cuales la administración trajo este proyecto de acuerdo cuando dijo que los predios entre más lejos estén de las obras pagarían menos. Y termino, señor presidente, diciendo esto. Como podrán ustedes observar, existen razones muy bien argumentadas para sustentar nuestra negativa. Pero más allá de estarle diciendo no
A este proyecto de contribución por valorización, volvemos a reiterar lo que dije al inicio de mi intervención. Este proyecto está viciado. Si este proyecto se tramita en la forma como lo están haciendo en este momento, sin acumular los dos proyectos de acuerdo, el de la bancada del partido político Mira y el de la administración distrital, el vicio de procedimiento conllevaría a la nulidad del acto administrativo que aquí pretende aprobar. Por eso, señor presidente, de manera muy respetuosa, solicitamos retrotraer toda la actuación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo 348 de 2008 y para continuar su trámite una vez se haya procedido a la acumulación de los proyectos de acuerdos 225 y 335 de 2017, toda vez que sin estar subsanado este vicio de procedimiento por la falta de acumulación estaríamos viciando el proyecto y de manera expresa, formal, en este momento estamos radicando la solicitud para que se haga lo propio para acumular estos dos proyectos. Muchas gracias, señor presidente.